Herejías en torno a la persona de Cristo. Las herejías en torno a la persona de Cristo son aquellas que niegan o bien también su divinidad o bien niegan su naturaleza humana. La doctrina recibida y enseñada por Cristo, entregada a la Iglesia, es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Verbo divino que se ha encarnado, que ha tomado carne humana. Entonces, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, las doctrinas erróneas en torno a la persona de Jesús son aquellas que niegan alguna de sus naturalezas, o la naturaleza divina o la naturaleza humana. Una de las principales doctrinas heréticas es la del docetismo, que surgió desde los primeros años de la Iglesia. Los escritos de San Juan, especialmente la primera carta de San Juan, es prácticamente una respuesta para aclarar algunos temas en torno a esa presencia de la herejía del docetismo. Niegan la humanidad de Jesús. Ellos afirman que Cristo tuvo solamente un cuerpo aparente. Podemos consultar, por ejemplo, primera de Juan 4, del 2 al 3, también segunda carta de Juan 7, es decir, donde ellos niegan la encarnación, niegan la venida de Jesús en la carne. ¿Por qué se le llama docetas o el docetismo? Es una palabra griega, el verbo dokein, en griego, que significa parecer o aparentar. Entonces ellos creían que Jesucristo no puede ser verdaderamente humano porque una naturaleza divina no podría asumir una naturaleza humana. Entonces decían que la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, era solamente aparente, reducen la encarnación del Verbo solamente a algo parecía, algo aparente, un parecer humano, pero no serlo de verdad. El cuerpo sería una apariencia. ¿Por qué ellos tenían esta concepción? Pues una concepción muy equivocada del cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo como materia es algo propiamente malo. Entonces, pues Dios o la divinidad no podría asumir un cuerpo así. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esa doctrina? Si Jesucristo solamente hubiera aparentado ser hombre, pues la cruz era aparente o el dolor de Jesús era aparente, la muerte de Jesús era aparente y por lo tanto la justificación por su pasión, muerte y cruz en la cruz habría sido vana, habría sido aparente. Entonces, la iglesia confiesa, Jesús verdaderamente asumió la naturaleza humana. Ese docetismo es de alguna manera como una rama de otra herejía más grande que sería como el gnosticismo. La palabra gnosis, que significa conocimiento, entonces es parte también de otra doctrina errónea del gnosticismo. Ellos creían, los gnósticos, que el conocimiento de las cosas divinas viene por iluminación directa. Por lo tanto,
los sentidos, el cuerpo, lo físico no tiene importancia. Ellos no aceptaban que nosotros conocemos a partir de los sentidos corporales, la vista, el tacto, el oído, o sea, ese conocimiento no es verdadero, sino que solamente el que viene por iluminación. Entonces ellos se creían un grupo selecto que tenía ciertas revelaciones especiales y se creían superiores a los creyentes comunes, a los creyentes ordinarios. Se sentían superiores en la misma fe. Y ese supuestamente superioridad, ese sentido de superioridad les permitía hacer lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, si lo corporal no tiene importancia, entonces no pasa nada que te emborraches, no pasa nada que dañes el cuerpo, no pasa nada que hagas lo que quieras, y se permitían pues borracheras, comilonas, desenfrenos sexuales, muchas otras cosas, porque ellos pensaban pues el cuerpo no tiene ninguna validez, solamente el conocimiento, la revelación especial. Entonces, al negar el cuerpo, la importancia del cuerpo, pues de ahí vendrán los docetas a negar la encarnación de Cristo. Entonces, eran algunas herejías de estas que van surgiendo desde el principio también, negando la encarnación de Cristo. Hay otra herejía, otra doctrina errónea, que es el nestorianismo de Nestorio. Es una herejía también que surge en el siglo V. Ellos enseñaban la existencia de dos personas en Cristo. O sea, como que no es una sola persona, sino ellos decían que hay dos personas, que una persona divina, la del Hijo de Dios, y otra persona humana, la del Hijo de María, que se habían unido como en una voluntad. Es decir, Nestorio fue el que enseñó esto, y él enseñaba que ellos, las dos voluntades o las dos personas como que se habían unido, así. Entonces, él le negaba a María el título de Teotocos, o sea, Madre de Dios. Y ella decía que María era solamente madre de Jesús, pero no madre del Verbo. Entonces, ¿por qué ella dice, no son dos personas distintas? Y declaraba que solamente María había llevado en su seno a la persona humana de Jesús y que apenas habiendo salido del vientre de María, la persona del Verbo se le había unido y se había creado como una unión ahí. Entonces, que María no era propiamente madre de Cristo del Verbo, sino solamente madre de Jesús. Entonces, el Hijo de María sería distinto al Hijo de Dios, como de alguna manera dos personas se unen, se ponen de acuerdo. El hombre Jesús no es Dios, el verbo no es hombre, no asume la naturaleza humana, entonces hay simplemente como una unión. Como Dios, por ejemplo, viene a habitar en nosotros, como nosotros, por ejemplo, en el bautismo, recibimos la gracia y Dios de alguna manera habita en nosotros, así Nestorio pensaba que era la persona de Jesús, que la persona del Verbo solamente habitaba ahí como huésped en él. Entonces, una doctrina errónea. No se trata de dos personas, es una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. María da a luz
a la persona de Jesucristo y por lo tanto da a luz al Verbo que se ha encarnado. María es madre de Jesús, que es Dios. Entonces, a María se le puede dar el título de Madre de Dios, no porque sea madre del Espíritu Santo, ni porque sea madre del Padre, no, es madre de Jesucristo, madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Otra herejía en torno a la persona de Jesús es el monofisismo. Comienza como una reacción a la doctrina de Nestorio, ¿sí? Un hombre llamado Eutiques, él fue el promotor. Ellos estaban como horrorizados por lo que implicaban esas doctrinas de Nestorio y se fueron al extremo contrario, afirmando que Cristo era una persona con una sola naturaleza, que se fusionaba lo divino con lo humano. Y ellos pensaban, bueno, esa palabra monofisismo es como una sola naturaleza, ¿eh? Una sola naturaleza. Y de alguna manera como que se fusionaban en esa sola naturaleza por la persona o la experiencia del verbo y la experiencia del humano. Como que ahí están pegaditos, pero no es el mismo. Es decir, doctrinas muy extrañas, erróneas. Y luego, pues surge especialmente la más conocida de las doctrinas erróneas entre la personalidad de Jesús o la persona de Jesús es el arrianismo. También un personaje arrio que él negaba también las tres personas de la Trinidad. Él solamente aceptaba al Padre. Y para Arrio, Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios, como el primogénito de toda criatura, utilizando esa expresión, y que había sido el primer creado por Dios y a partir de ahí había hecho toda la creación. Entonces, para él Jesucristo sería una criatura de Dios, no propiamente divino. Entonces son esas herejías las más principales en torno a la persona de Jesús. O bien niegan la naturaleza divina de Cristo como arrio, o bien niegan la naturaleza humana de Cristo como el docetismo, como el gnosticismo, o confunden esas naturalezas, como hablando de doble personalidad, etcétera, no comprenden bien la unión hipostática, así como le llama la iglesia, de esas dos naturalezas, divina y humana, en la misma persona del Verbo, en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Son algunas de las doctrinas erróneas, herejías en torno a la persona de Jesucristo. Que Dios les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.